¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona de Servicio. Mi nombre es Cristina Arana y como siempre me encuentro muy contenta de estar en este micrófono porque tengo el placer de estar en su compañía, si ustedes así lo permiten, durante la siguiente hora, porque también les recuerdo que pues acá leemos todos sus mensajes a través del número de WhatsApp 33 18 80 76 41. Y antes de iniciar quiero agradecer al equipo que hace posible este programa, a Said que está en la producción y a Martín que está en la operación para que todo la música y todo esto salga al aire de la mejor manera. También aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Omar que siempre, bueno, él dice que siempre nos escucha y nos ve a través de la transmisión que se hace en @zona 3 noticias en Twitter. Entonces ahí te mando un saludo, Omar. Y bueno, ustedes dirán, ¿por qué iniciamos con esta canción de Los Auténticos Decadentes que se llama Viviré por Siempre, que habla un poco de pues lo que pasa, ¿no? Después de que fallecemos, esta memoria que hacemos todas las personas, afortunadamente en México tenemos la gran tradición del Día de Muertos que ya se avecina y que esto nos ha logrado ayudar a canalizar mejor el fallecimiento de los seres queridos a quienes pues lamentablemente pues han ido saliendo de esta vida terrenal para llegar a otro plano, la creencia que ustedes tengan muy respetable. Por cierto, justo por estas fechas del Día de Muertos, a partir del día de ayer hasta el 6 de octubre estarán abiertos los cementerios con muchas medidas sanitarias, con una restricción de personas, un 70% de su capacidad aproximadamente, así que quienes vayan a hacer pues parte de este ritual de ir a visitar a las personas que están enterradas en los cementerios, pues les invito a que respeten todas las medidas, a que pues hagan esta celebración muy amena y que pues como dice la canción, ¿no? Después de la muerte viviré por siempre. Si esta memoria colectiva continúa y bueno, lamentablemente, aunque esta es una de las culturas más arraigadas de nuestro país, también hay diferentes rituales para despedir a las personas que amamos. Uno de ellos, pues lamentablemente se ha ido modificando a raíz de la pandemia del COVID-19, que era, por ejemplo, darles el luto de un día, poder despedir al cuerpo, darle sepultura o la cremación, como cada familia lo decida, o incluso muchas personas antes de fallecer dejan estipulado cómo quieren que sean sus últimos momentos o cómo quieren que sea tratado su cuerpo. Sin embargo, esto se modificó a raíz de la pandemia porque ya no podemos tener eso si la persona falleció por COVID-19. Sí tengo que decirlo y creo que es un tema muy fuerte que les invito a que si ustedes pasaron por esta situación nos escriban a través del número de WhatsApp porque de por sí es muy difícil superar la pérdida de alguien y creo que ahora más si nos falta esta despedida que de alguna manera nos ayudaba al duelo, ¿no? A poderle decir adiós, a poderle llevar música, al poderle dedicar algunas palabras antes de dejarlo o dejarla ir. Y ahora pues sí, la pandemia modificó todo este ritual que tenga cada familia y eso ha implicado que pues, ¿cómo les explico? Pues que el duelo sea más difícil de poder soltar a alguien. A mí sí me pasó que aunque no eran familiares muy allegadas a mí, pues de repente por la pandemia dejé de ver a ciertos familiares, de repente me enteré que habían fallecido, entonces a veces me parece irreal que ya no estén y a veces entre las charlas y los recuerdos me parece increíble decir, ah, falleció por COVID, porque pues no tuvimos este duelo de despedida y los dejamos de ver un tiempo por esto de la distancia, porque eran personas mayores, porque también a veces antes de fallecer, pues, o que tienen COVID, pues están aislados y de repente ya no los vemos y es muy difícil. Entonces no me imagino para lamentablemente quienes hayan perdido a alguien más cercano todavía. Y justamente este es el tema que vamos a tratar este día en Zona de Servicio. Les invito a que me acompañen durante el siguiente bloque porque estaremos platicando con la tanatóloga Alicia Hernández que nos explique, para que nos ayude principalmente a cómo superar este duelo de pérdida que, les repito, es muy difícil
ya cuando alguien fallece, superarlo, y ahora más difícil que no, sonará muy feo y discúlpame, pero sí ha sido real porque muchas personas, muchas familias lo vivieron, que llegaban a su familiar, llevaban a su familiar al hospital en una condición de salud y ya no los volvían a ver, ni siquiera se pudieron despedir, ni siquiera supieron qué pasó dentro del hospital y por eso ha sido un poco más difícil hablar de la muerte de las personas que fallecieron a causa del COVID-19 y que pues los que seguimos acá en la tierra, ¿cómo le podemos hacer para que nos sea menos dolorosa esta pérdida, para poder estar sanando esta herida tan fuerte? Entonces por eso hablaremos más adelante con la tanatóloga para que nos ayude. Si ustedes están interesados, que nos cuenten su historia, acá las vamos a leer para que podamos superar juntos este duelo. Y pues regresando a las tradiciones, afortunadamente acá en México podemos ver incluso hasta de una manera humorística, ¿no? Como parte de este duelo. Yo sí creo que poner los altares y prender las velas y hacer la comida favorita de nuestra persona fallecida, cantar la canción con la que les recordamos, prenderles las velas, todo este ritual que realizamos, ponerle las flores, hacerles alguna calavera, nos ayuda un poco, no a reírnos de la muerte, pero sí a entender que estarán siempre en nuestro corazón todas estas personas que han fallecido y que mientras los mantengamos en la memoria fresca siempre nos van a acompañar porque de alguna manera nos han marcado, dejan huella desde su sazón, las pláticas, etcétera. Entonces hablaremos más adelante de este duelo. Ahorita nos vamos a ir un corte y a escuchar la siguiente canción. Público, puedes llamar a los teléfonos 33 38 19 24 25 y 33 38 19 24 26 o a través de las redes sociales @transportejal en Twitter y Secretaría de Transporte en Facebook. Ya estamos de vuelta acá en Zona de Servicio. Les recuerdo que vamos a hablar sobre este duelo de familiares que han fallecido a causa de COVID-19, esta aceptación. Estoy muy contenta porque ya está Alicia Hernández en la línea, la tanatóloga. Muy buenas tardes, Alicia. Mucho gusto en saludarte y saludar a tu audiencia. Pues gracias por tomarnos la llamada. Este tema se me hace muy importante porque lo mencionaba al principio de esta charla, que de por sí perder a un familiar, a un amigo, etcétera, que haya fallecido a causa de COVID, que haya fallecido es muy difícil, pero a causa de COVID nos ha costado un poquito más. ¿Qué nos pudieras hablar sobre pues estas diferencias entre ambas situaciones? Sí, Cris, fíjate que la forma en la que se han presentado este tipo de muertes ayudan, favorecen a que se complique la aceptación, el proceso de duelo inherente a la muerte o a la pérdida, ¿no? Que es un proceso adaptativo, un proceso activo, porque vivimos muchas emociones. Sin embargo, estas muertes por COVID no nada más las han presentado familias de manera aislada, sino que ahora se ha presentado de una manera generalizada, en donde hemos estado experimentando duelos, no nada más familiares, sino colectivos, y más allá de unirnos como comunidad o como sociedad, con vínculos afectivos saludables, nos hemos estado uniendo a través de las pérdidas que estamos teniendo todos, lo cual contribuye a que nuestros procesos de aceptación y que sean más adaptativos, pues no están funcionando, ¿no? Esta manera de accionar. Entonces, me parece que aquí lo importante en este momento es empezar a activar acciones que favorezcan la esperanza, favorezcan a la vida, que tenga un poco más de calidad. Sin embargo, déjame hacer un paréntesis para ti, para tu audiencia, y decirte que pues no es la primera vez que familias transitan por pérdidas o muertes en donde no está el familiar presente para hacerle una despedida, una velación, un ritual en donde se cierre un ciclo, porque hay personas que al estar desaparecidas o al morir en un accidente, no se tuvo la oportunidad de gestionar esta etapa, esta fase que es tan importante para tener un duelo saludable.
Entonces, sin embargo, como te lo comentaba y se los decía, el hecho de que toda la comunidad o la mayoría de los vecinos, la gente, familias, amigos, han estado perdiendo familiares, en familias no nada más uno, a veces han sido 5, 3, 4, que han muerto de manera consecutiva, pues se ha vuelto un duelo colectivo y se ha convertido en un duelo mucho más difícil de procesar. Oye, por ejemplo, ¿qué recomiendas? ¿Cuáles serían los pasos para que las personas, digo, hablamos de familiares porque es como los vínculos que consideramos como más cercanos, sin embargo, a veces también han fallecido amigos, han fallecido otro tipo de relaciones que tenemos con otras personas, el jefe, etcétera, y cómo podemos hacer para superar que bueno, lo mencionaba también al principio, ¿no? Han cambiado un poco los rituales de despedida y el hecho de no poder hacerlo, ¿qué nos puede implicar en este proceso de aceptación y de poder no superarlo, pero sí tener como una calma de poder aceptar que esta persona falleció? Sí, creo que aquí lo más importante es sí tener la voluntad de hacer un ritual. Hay muchos tipos de rituales que podemos adaptar en este momento, más allá de la velación o más allá de estar unidos en conjunto como familias o como amigos en los velatorios o en las misas. Podemos hacer algo diferente, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, grupo de oficina, de escuela, que bueno, podemos escribir una carta, si nos hizo falta expresarle a la persona algo, decirle algo, buscar ayuda terapéutica que nos ayude con herramientas específicas, como hay escuelas y corrientes psicológicas que nos ayudan en este tipo de situaciones, unirnos en grupo para hacer un ritual juntos, como en este momento que viene pues del Día de Muertos, honrar a través de un altar, ¿no? Honrar la vida de la persona que ya no está con nosotros, reconocer lo que dejó en nosotros, escribir inclusive qué aprendí de ti, ¿no? Hacer de este evento tan lamentable algo más pedagógico a través de la enseñanza, que la experiencia nos deje una enseñanza a través de la persona que ya no está con nosotros. ¿Cómo? Bueno, a través de dibujos, a través de cartas, a través de colocar una silla y un proceso, se llama la silla vacía. Eso es mucho más recomendable que se haga a través del experto, del psicólogo, buscar grupos de ayuda en duelo que estén atravesando las personas por el mismo dolor, compartir y hacer una apuesta en común y gestar acciones que nos puedan ayudar a todos, así como lo estamos viviendo de manera individual, al ver que el otro también está padeciendo tan similar como yo. Creo que es bien importante ahorita gestionar procesos de que nos unifiquen, que nos unen, que nos devuelvan la paz y la esperanza para una mejor calidad de vida. Oye, Alicia, ¿y cómo también afectó? Creo que está muy arraigado en nuestra cultura tener este tipo de rituales presenciales en donde pues un abrazo de algún familiar te puede reconfortar un poco en ese momento. Y ahora cómo se ha modificado, sobre todo cuando alguien fallece por COVID, que ni siquiera podemos verlos después. Sí, así es. Creo que en este momento es importante poder volver a recolocar todas estas emociones que teníamos arraigadas, como bien señalas, y esa persona ya no está para tomarle la mano, ya no está para abrazarle, para decirle últimas palabras. Entonces se lo podemos hacer y decir de otra manera, ¿no? Incluso reconociendo y honrando su vida a través de la comida que le gustaba, ¿no? Cocinándolo, trascendiendo su vida. Si fue una persona que tenía deseos y anhelos de contribuir de una manera con la sociedad, bueno, colocar esa emoción, colocar esos sentimientos y esos propósitos que la persona tenía para darle sentido a su vida, ponerlos nosotros en nombre de esa persona, ¿sí? Ayudar a instituciones civiles, darle la mano al más necesitado, es decir, ¿cómo vamos a generar nuevamente un vínculo con la persona que ya no está? ¿Cómo vamos a tener lazos continuados, lazos afectivos que continúen, que no limite la forma de haber muerto, la forma de haber sido sepultado, con los lazos que vamos a continuar? La creatividad es muy importante y creo que si observamos cómo era esa persona, cómo era ese ser amado, podemos darle continuidad a proyectos que incluso no nada más nos van a vincular con sus propios anhelos, sino nos van a ayudar a ser personas mucho más proactivas
en esta sociedad que tanto nos necesita. Oye, Alicia, y también me pongo a pensar mucho, el otro día estaba leyendo que hay una gran cantidad de niñas y niños que se quedaron huérfanos, ya sea por madre, padre o incluso de ambos, debido a fallecimientos a causa de COVID. O sea, niños y niños que sus papás no eran de la tercera edad, por decirlo de alguna manera. Aquí, ¿cuál sería el proceso? Y creo que aquí las familias que estén atravesando por esa situación, tías, tíos, amigos de los papás, padrinos, compadres, todas las personas que conocían a los papás que murieron y dejaron a sus niños huérfanos, hay muchas maneras de maternar, hay muchas maneras de paternar, hay muchas maneras de que esos niños tengan contención con las redes de apoyo que sus papás gestaron, te digo, con las amigas, los amigos, los vecinos, los tíos, los primos, y entonces procurar hacer una red de apoyo saludable en donde la gente se ubique de tal manera que pueda proporcionarles a los niños afecto, distracción, cariño, de la manera que cada quien pueda. Me ha tocado ver que inclusive se han reunido amistades o amigos de la prepa o amigos de la universidad y entre todos están haciendo una colecta para poder ayudar a los estudios de los niños, ¿no? Que se quedaron sin esa parte también financiera y económica, y que los niños vivan con los abuelos o con alguien que por ciertas circunstancias no puedan cubrir el nivel de vida o el estilo de vida que llevaban, se han unido. Entonces creo que esa es una manera muy, muy bonita de poder darle continuidad, si bien nadie va a poder sustituir al papá o a la mamá o a los cuidadores primarios que se encargaban de los niños. Creo que hacer redes de apoyo que se conviertan en redes de contención es muy saludable para todos. Y en la cuestión individual de estas niñas y niños que perdieron a su mamá o su papá, ¿cuál sería el proceso de sanación y de aceptación? Creo que lo más importante es confiar en los recursos que los niños tienen para poder elaborar su duelo. Cuando vemos que los niños no pueden seguir con su vida como la tenían, es decir, la muerte provoca tristeza, la muerte provoca confusión, cuanto más en este momento en donde ha habido tantos dimes, diretes y rumores, en donde los niños también han estado inmersos, saber qué saben, preguntarles qué sienten, validar sus emociones, acompañarlos desde una perspectiva de respeto por su proceso personal, confiar en que pueden elaborar su duelo. Si vemos que los niños presentan rasgos como terrores nocturnos, que han tenido regresiones, que se han vuelto menos sociales cuando tenían una habilidad social, que están aislados, que están sumergidos en inapetencia y empiezan a presentar conductas y rasgos físicos que no corresponden a lo como eran o al proceso de duelo que viven, es momento de buscar ayuda profesional, es momento de acudir al pediatra, es momento de acudir con los expertos que puedan ayudarles a elaborar de manera sana las emociones que corresponden al duelo. Muy bien. Alicia, con esta reflexión que nos dejas en cuanto a los pequeños que pues tuvieron que vivir otra manera de despedir a sus padres, nos vamos un corte, pero ahorita regresamos para seguir hablando de este tema. Muy bien, Cris. Medios Radio, 50 años de comunicación en evolución. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Debido a que durante el temporal de lluvias incrementan las fallas en los semáforos, la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad pone a disposición el teléfono 3819-2410 para reportar semáforos apagados, caídos o descompuestos. Son las 12:38 de este miércoles 27 de octubre. Estamos platicando con la tanatóloga Alicia Hernández sobre estos duelos y aceptación de personas que han fallecido a causa de COVID-19. Si ustedes tienen alguna historia o alguna pregunta para la tanatóloga, lo pueden hacer a través del 33 18 80 76 41 y aquí estaremos leyéndolo. Y gracias, Alicia, por continuar con nosotros. Hablabas de cuestiones muy importantes de cómo podemos hacer para aprender o para ir superando un poco estas muertes que son repentinas o que incluso pues nos han pues no nos han permitido más bien tener estos rituales a los que siempre hemos estado acostumbrados, que la pandemia vino a transformar.
Pero también mencionabas algo que me pareció muy importante sobre el duelo que pasan las familias que tienen algún familiar desaparecido o desaparecida, que me imagino que es un tanto distinto porque son personas que no sabemos si fallecieron, si no fallecieron, solamente desconocemos su paradero o en qué circunstancias se encuentran. Aquí, ¿cómo es el proceso de sanación? Sí, Cris, mira, este es un tema bien importante que tomas porque el abordaje que se hace para este tipo de situación que está viviendo la familia es muy distinto al del COVID o al de otro tipo de muertes. En este caso, se le llama duelo ambiguo porque por un lado se gesta la esperanza de que el familiar va a volver, pero al mismo tiempo la persona está sufriendo la ausencia de un ser amado, en donde no está el cuerpo para velar, no están las cenizas que nos demuestren que la persona murió y que podamos colocarla en un sitio, ya no a nuestro lado, pero en un sitio, cada quien con sus creencias. Entonces es un duelo que se pudiera llegar a complicar. No todos los duelos son patológicos, todos los duelos tienen un proceso de dolor, pero en particular el duelo por desaparición, al estar viviendo dos emociones, dos sentimientos que se contrastan y que se contraponen, luego puede llegar a dificultar. En este tipo de situaciones es muy importante que las personas se den la oportunidad de recibir un acompañamiento terapéutico para poder ayudarles a gestionar su día a día, porque aquí no nada más involucra una situación a nivel personal o familiar, sino que aquí puede involucrar aspectos en donde haya policía o investigadores o personas que quieran dar con el paradero de su familia. Entonces eso hace que se amplifique más el desasosiego, la incertidumbre, ¿no? Emociones que entre más se instalen en nuestro ser, más confusión y más dolor nos va a generar. Y por otro lado está pues la esperanza, ¿no? La esperanza de que lo vamos a encontrar, primero vivo, después que pase el tiempo empezamos a perder la esperanza, pero esperamos que encontrarlo el cuerpo, ¿no? Entonces hay un proceso en donde pasamos de una emoción a otra y la intensidad y la frecuencia puede favorecer a que nos anclemos en una negación, ¿no? En una negación, en la no aceptación, como ya señalabas, que es lo idóneo para poder elaborar el duelo. ¿Cuándo lo elaboramos el duelo en todas las situaciones? Precisamente cuando llegamos a la aceptación, dándonos tiempo, respetando el dolor y la individualidad de cada persona. Cada quien vivimos, experimentamos la ausencia de un ser amado de manera privada, personal. No todos tenemos los mismos recursos ni la capacidad para poder observar, ¿no? y asimilarlo. Entonces creo que hablando del duelo por desaparición, el duelo ambiguo, sí es muy importante tener un acompañamiento de un profesional por si hay niños, por si hay adultos mayores, la persona directa que está viviendo esa situación, ¿no? Con quien convives, la manera en que te da la noticia, la manera en que te está presentando información, las instancias que están involucradas en este aspecto. Creo que es mucho más complicado. Oye, Alicia, por ejemplo, también me pongo mucho a pensar en esta misma situación de las personas que están desaparecidas, que el duelo no siempre es solamente como ajeno a la sociedad, ¿me explico? Por ejemplo, a mí me puede afectar saber que alguien desapareció y las estadísticas también nos indican que el lugar en donde una persona desapareció afecta a esa persona, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, pero también afecta a la colonia, a las personas que viven alrededor de donde sucedió este hecho. Aquí, ¿cómo podemos, ya de una forma colectiva o social, cómo podemos tratar este duelo de saber que hay personas desaparecidas? Bueno, precisamente abonando a como tu programa, ¿no? Programas que estén al alcance de toda la sociedad, en donde podamos aportar la invitación a la gente a que acuda a las instancias públicas o privadas, a la consulta personal, para que pueda darle un buen abordaje, consultar noticias que nos puedan favorecer, ubicándonos en la realidad, porque de repente también estamos muy desinformados, pero luego la realidad nos presenta una situación diferente y entramos en miedo, en pánico. Si de por sí estamos ya lastimados como sociedad, estamos ya lastimados en lo colectivo, vivimos con mucha angustia, con mucho miedo, con mucho estrés,
que nos ha dejado aunado al COVID por las circunstancias en la que lo hemos atravesado, con el confinamiento, con la falta de trabajo, con la pérdida de expectativas, de planes y proyectos. Entonces estamos en un momento en el que hay que unirnos desde los núcleos más próximos, ¿no? Por ejemplo, en las oficinas, los compañeros de trabajo, ¿qué vamos a gestionar para poder empezar a recuperar la paz y la esperanza? ¿Cómo vamos a valorar lo que tenemos? ¿Hacia dónde vamos a voltear? Hay que voltear hacia lugares positivos que nos regresen, si bien no negar la realidad o evadirla, sí que nos regresen de una manera mucho más funcional para poder continuar con lo que ya tenemos, ¿no? Si tienes trabajo, ¿cómo lo cuido? ¿De qué manera me cuido? Porque estamos ahorita desarrollando el síndrome del burnout, que es el síndrome del quemado, en donde los aspectos físicos están deteriorados, nuestras reacciones cognitivas, todo lo que nos está rodeando, estamos dejando de ser funcionales, estamos muy, muy cansados y estamos reaccionando de manera violenta. Cuando salimos a manejar o cuando estamos en contacto con otra persona, reaccionamos muy agresivos. Y entonces eso es un factor que nos está indicando que necesitamos ponernos atención. Hay que empezar desde lo individual para poder abonar piedrita a piedrita, granito a granito, un colectivo mucho más sano. Pero tengo que empezar conmigo mismo, después con mi casa y mi familia, después en mi lugar de trabajo, en mi lugar escolar, en donde las escuelas y las empresas me ha tocado ver que están muy al pendiente de sus trabajadores y colaboradores, así como de los estudiantes. Es importante que si en tu lugar de trabajo o en tu lugar de escuela no hay una ayuda que te ofrezcan, buscarla. Hay ahorita muchas instancias online o de presencial que se están reuniendo para poder abonar a una buena salud mental. Oye, Alicia, y por ejemplo, yo tengo aquí, me gustaría más bien que me hicieras una aclaración y espero que también le sirva al público. Cuando hablamos de duelo y de aceptación, no quiere decir que nos deje de importar. Claro, claro. Entonces, muchas veces creo que se confunde esto en que, sí, ya lo superé. No es que te deje de importar o cómo podemos modificar esta visión que tenemos de los duelos y de la aceptación de cuando un familiar falleció por COVID, de cuando una sociedad está dolida, de cuando estamos pasando por un proceso personal que implique algún duelo. Y bueno, sí me sigo remontando a los fallecidos por COVID, que creo que sucedió en un momento histórico de la humanidad en donde nos cambió por completo cómo nos relacionamos con los otros. Claro, por supuesto. Y te voy a decir algo, mira, el duelo es una reacción activa, natural, que viene posterior a una pérdida o un cambio muy significativo. El duelo es algo connatural al ser humano al estar en contacto con algo que modificó la vida de la manera en que la conocía, ¿sí? Y eso genera emociones. Hay quien genera emociones mucho más intensas, hay quien genera emociones mucho más espaciadas, pero el duelo es un proceso activo que nos afecta en todas nuestras dimensiones. Nos trastocamos y es un proceso adaptativo si lo manejamos de manera saludable. Es connatural, no podemos evitar el duelo, ¿no? Y la aceptación es parte del proceso de duelo. Sin embargo, la aceptación no quiere decir que yo esté de acuerdo con una situación que no me gusta. Quiere decir que acepto ver la realidad tal como está en este momento, aunque no sepa cómo gestionarla. Acepto que estoy dolido, acepto que no me gusta, acepto que me hubiera gustado que fuera de otra manera, acepto que no entiendo, acepto que estoy muy enojado, que no sé qué voy a hacer, o estoy muy confundido o triste. Y una vez que tú aceptas cómo te sientes ante la situación que estás viviendo, entonces en ese momento podemos empezar a ver con una mirada diferente lo que estamos viviendo, porque ya tenemos un escenario que estamos aceptando, aun cuando no nos guste. Hay personas que creen que aceptar es afirmar en positivo o verlo de manera positiva, ¿no? Y no es así, es aceptar lo que tengo enfrente, aunque no me guste. Y una vez aceptándolo, puedo gestionarlo ya desde la realidad. Alicia, pues se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que si nos ayudas a cerrar este tema de una forma que podamos entender. Digo, ahorita me quedó súper claro esto que nos acabas de explicar sobre lo que implica la aceptación y todo lo que la permea. Y bueno, estamos muy cerca de
de esta conmemoración cultural de México del Día de Muertos y creo que es importante hablar también de los que estamos vivos, cómo vemos la muerte, ¿no? Que también depende un poco de esta visión que tengamos. Regresando a este tema el cambio de rituales y de las despedidas en cuanto a las personas fallecidas por COVID-19, ¿cómo nos ayudarías a entender este tema? Mira, respecto a las tradiciones, puede ser un momento bien importante para poder honrar la vida que ya no está con nosotros, para nosotros apreciar la vida que tenemos y darle un sentido diferente con base a la experiencia que hemos estado teniendo, de lo finito que somos, de lo temporales que somos también, para apreciar lo que tenemos, darle una visión diferente. Nos está costando asimilar lo que es la vida y la muerte de una manera cruda, dura, cruel. Entonces es importante que ahorita resignifiquemos, a propósito de las fechas que vienen, de conmemorar a los seres amados que ya no están, a través de los altares de muerto, invitar a los niños a que hagan canciones con los elementos que tengan en su casa, que escriban cartas, que pinten, que a través del arte, a través de todos los recursos que ellos tengan de manera individual en casa, cada quien que haga un homenaje a la vida misma de ellos y a la vida de sus familiares. De eso se trata ahorita la vida, de poder encontrar un sentido que no nos arranque precisamente el dolor, pero que el dolor sea fértil, que el dolor nos lleve a sembrar una visión diferente de lo que estamos viviendo ahorita. Pues te agradezco muchísimo, Alicia, como siempre es un gusto tenerte en este espacio y te agradezco mucho que nos hayas platicado sobre estos duelos y aceptación. Muchas gracias a ti y muchos saludos para tu equipo y para toda tu audiencia. Pues nos estaremos escuchando próximamente, te lo aseguro. Gracias, Cris. Bonita tarde. Gracias, estuvimos platicando con la tanatóloga Alicia Hernández. Ahorita nos vamos a un corte, pero regresamos ya para finalizar este programa de Zona de Servicio. Desde temprano, al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante, estamos ahí. Zona 3, información y música en equipo. Este programa que tuvimos este miércoles, debido a estos duelos de fallecidos por COVID-19, incluso tuvimos la oportunidad de hablar del duelo colectivo y personal de las familias que están buscando a un ser desaparecido. Aquí nos llegó un mensaje de Toño que solamente responderé así un poco. Yo no puedo decir qué es lo que está pasando una persona que perdió a alguien en un accidente. Sin embargo, creo que me quedo con lo que nos dijo la tanatóloga Toño sobre que la aceptación tiene que ver con más aspectos, incluso buscar la justicia es parte del duelo y es parte de la aceptación de la situación, ¿no? Nos comentaba la tanatóloga Alicia Hernández, que es la experta en este tema, que hay que aceptar la realidad, hay que aceptar las emociones que estamos teniendo y con esto vamos a lograr aceptar la situación. Creo que cuando hay este tipo de fallecimientos violentos, repentinos, y que pues lamentablemente después terminan en procesos legales, y cuando conoces a la persona que provocó dicho accidente o que provocó el fallecimiento de tu familiar, parte de este duelo es encontrar la justicia. A lo mejor nos cuesta un poquito entenderlo, pero es parte de. Entonces, así como lo comentó la tanatóloga, tener esta aceptación es un proceso muy largo y cada persona tiene sus diferentes tiempos, ¿no? Hay personas que jamás superan la pérdida de un ser amado y menos cuando fueron circunstancias tan caóticas. Entonces, creo que también hay que respetar los procesos de cada persona y por eso me gustó hablar como de este tema, ¿no? A mí, afortunadamente, no perdí a alguien que estuviera tan cerca de mí a causa de COVID, porque creo que lo que nos había ayudado como sociedad a superar las muertes era que podíamos despedirlos, que podíamos verlos en un ataúd y decirles adiós, y ahora ya no lo podemos hacer si fallecieron en estas causas, o ya no nos podemos reunir con tantas personas que nos den su abrazo y sus palabras de aliento. Entonces, hablar de estos procesos, de estos duelos y que estas personas que están pasando por dicha situación acudan a
con las personas expertas para que pueda ser un poquito más rápido. No quiere decir que deje de dolerte, solamente que has pasado por un proceso para sanar de manera personal. Con esto me despido. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Zona de Servicio. Mi nombre es Cristina Arana y como siempre es un gusto estar con ustedes.